Decí conmigo, soy una vasija en las manos de Dios. Dice Jeremías 18:1, vamos a leer hasta el 6, la Reina Valera. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí, como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué te parece si cerrás tus ojos y oramos y damos gracias a Dios por esta palabra? Gracias, Señor, la recibimos con todo nuestro corazón, pidiéndote que traigas revelación, discernimiento, guía y dirección a través de tu palabra, y que comiences a tocar los corazones, Señor. Que comiences a hacer lo que tú has preparado en esta mañana. Son tus planes, son tus caminos, Señor, es tu propósito y es tu voluntad. En nosotros, en esta hora, haz tu voluntad con cada uno de los que aquí estamos, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice los niños que están arriba, las maestras que están sirviendo. Gracias por los corazones que te sirven, Dios. Gracias por el regalo de tu iglesia. Gracias por el regalo de tu presencia. Gracias por el regalo de tu palabra, que la ponemos en tus manos y te damos todas las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios creador? Y no solo Él es creador, sino que también Él sigue haciendo el proceso de transformación. O sea, nos creó y ahora nos está transformando. Eso es maravilloso. No es solo que creó algo y bueno, y listo, ahí está. Él nos creó, pero sigue trabajando. Decí conmigo, sigue trabajando. Entonces, entender esto es saber que mi vida está en las manos de Dios. Creer que Dios me está transformando y está haciendo una obra en mi vida es saber que estoy en las manos de Dios, que mi vida está en las manos de aquel que me creó y que ahora trabaja conmigo. Dios está trabajando con vos, en vos, sobre vos. Dios trabaja con nosotros. El proceso que Dios está haciendo es un proceso adentro, de adentro hacia afuera, ¿no? Todo lo malo que contamina no está afuera, dice Jesús, ¿no? Adentro. Ahí necesitamos el proceso, no afuera. Podemos cambiar la conducta, podemos cambiar los hábitos, pero si el corazón no está bien, todo lo demás no va a estar bien. Entonces, si estamos en las manos de Dios, podemos confiar en lo que Él está haciendo. El Salmo 100, versículo 3, la NTV, Salmo 103, dice: reconozcan que Él es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Decí conmigo, le pertenezco a Dios. Decirle que está a tu lado, sos pertenencia de Dios. Le perteneces a Dios. ¿Cuántos lo creen? Somos propiedad de Dios, hermano. Él es tu creador. Él te dio vida, Él te formó. Antes del vientre, antes de la fundación del mundo, tu embrión vieron sus ojos. Él te conoce desde siempre, para siempre y por siempre. Vamos a estar con Él y en su presencia. Él es creador. Él es Dios que da vida. Él es el espíritu de vida. Le pertenecemos a Él. Somos su pueblo. Somos ovejas de su prado. La gran mayoría de cristianos no tienen problema con entender que Dios es mi Salvador. ¿Cuántos saben que Jesús es su Salvador? Pero no tienen o no tenemos tanta facilidad para recibirlo como nuestro Señor. Tenemos más dificultades de dejar que su señorío nos gobierne, que su señorío nos guíe, nos bendiga. Tenemos más problemas con eso.
todos creemos que somos salvos, pero en el tema de la transformación, de los procesos, necesitamos acceder a la verdad de la palabra de Dios y a la verdad de la intención de Dios. La pastora siempre usa una palabra que es intencional. Dios es intencional en bendecirte. Dios es intencional en amarte. Y Dios es intencional en transformarte. Él lo desea con todo su corazón. Entonces, esta palabra en Jeremías, el Señor le da una indicación al profeta, Jeremías 18:1. La NTV dice: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías y le dijo: baja al taller del alfarero y ahí te voy a hablar. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Dios le da una indicación, una instrucción al profeta y le dice: anda a la casa del alfarero porque en ese lugar te voy a revelar algo. Es necesario que desciendas a la casa porque tengo algo para decirte. Así que el profeta escuchó la orden y dice: hice lo que me dijo. Hice lo que me dijo. Eso está bueno, ¿no? Hacer lo que Dios dice, ¿no? Tenemos que empezar por ahí, hacer lo que Dios dice. Y entonces, cuando dice: encontré al alfarero trabajando en el torno, volvé, poné la Reina Valera, trabajando sobre la rueda. ¿Cuántos conocen el proceso de la elaboración de las vasijas, del barro con la rueda, no? Y entonces Jeremías llega y se encuentra con esa visión. Y el versículo 4, la NTV, dice: pero la vasija que estaba formando, y lo primero que quiero decirte es que estaba formando una vasija. Dios tiene propósito con tu vida, por eso te está formando y transformando, porque hay un plan, hay un propósito. Sos importante para Dios. ¿Cuántos lo saben? Sos valiosa para Dios, sos valioso. Nadie va a transformar algo que no tiene valor. Nadie va a poner trabajo en algo o en alguien que no tiene valor. Si Dios está trabajando, dice, porque esta es la visión que Dios le dio al profeta y hoy a nosotros. Dios está trabajando con el barro porque es valioso para Dios. Ese alfarero que representa al Señor está trabajando con el barro que somos nosotros, porque tenés valor para Dios y tenés mucho valor para Dios. Tal es el valor para Dios que tenés, que dio lo mejor que tenía para demostrarte cuál es el calibre, el nivel del amor de Dios. Y lo mejor que tenía y que tiene es el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo Nazaret, que entregó su vida en la cruz por vos y por mí. Por vos y por mí. Ese es el valor que tenemos para Dios. Gloria a Dios. Mirá si serás valioso, que el Salmo 139:13 dice, la NTV, precioso: tú creaste, wow, gracias por la velocidad de la palabra. Creo que está Lu ahí. Grande. Dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Escucha esto. Él creó las delicadas partes de nuestro cuerpo, nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Uno más. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. El fino trabajo de Dios en tu vida es maravilloso. ¿Cuántos pueden decir: lo sé muy bien? Decí conmigo: el fino trabajo de Dios en mi vida es maravilloso. Lo sé muy bien. Gracias, Señor. Entonces, fuimos creados por Dios a imagen y semejanza de Dios, con propósitos eternos. No podemos cuestionar esto. Pero la vasija, dice, volvemos a Jeremías 18:4. Jeremías 18:4. Pero la vasija que estaba formando la Reina Valera, dice, se echó a perder. Se echó a perder en su mano. Y una de las preguntas que
reflexionaba en esto es que el alfarero depende de la calidad del barro, porque no todos los barros son para los mismos usos. Hay barros que se usan medicinales, barros para adornos, otros barros que son para construcciones, se hacen ladrillos con el barro. Hay distintos tipos de barros y hay barros más manejables que otros, y hay un barro específico para hacer vasijas. Entonces, lo mismo sucede con nuestras vidas. Lo que Dios, el alfarero, desea hacer depende de la disposición del barro, de la entrega del barro. De qué nivel de entrega y qué nivel de disposición vamos a tener para dejarnos transformar, para dejarnos moldear por Dios. El barro puede frustrar las intenciones del alfarero. Si el barro no es el correcto, o el alfarero no va a poder hacer lo que diseñó, lo que tiene pensado hacer, si el barro no es el adecuado. Lo mismo si nosotros no nos dejamos moldear por Dios. Él es Rey, y es Señor, y es soberano. Y desde esa soberanía es que nos dio libertad para elegir y decidir. El otro día alguien me dijo, hace mucho, hace bastante, no tanto, poquito. Le dije eso para que marearlo un poco y no sepa cuándo. Y porque vino alguien y dijo, hace mucho no me congrego, me alejé de la iglesia porque no puedo hacer lo que quiero, me dijo. Me alejé de las iglesias porque no puedo hacer lo que quiero. Y yo le dije, bueno, Dios sigue siendo fiel, Dios te ama. Me dice, ¿sí? Sí. No hay nada que pueda separarte del amor de Dios. Dios te ama, seas como seas. Dios te ama y te va a amar siempre. Y entonces me dijo, ¿entonces eso significa que tengo carta libre para hacer lo que quiera? Y yo le dije, sí. Sí, claro. Tenés libre albedrío, puedes decidir, pero las consecuencias de lo que hagas las vas a tener que enfrentar vos. Las consecuencias de tus errores o de tus aciertos. Lo que siembres va a dar fruto. Si sembrás bien, vas a cosechar bien. Pero si sembrás pecado, si sembrás cosas que no le agradan a Dios, el fruto de tu siembra va a ser conforme a lo que sembraste. El alfarero está contando con la disposición del barro para hacer su voluntad. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos resistimos, no? ¿Por qué somos tan duros, Señor? ¿Por qué no nos dejamos transformar por completo? ¿Por qué nos cuesta tanto someternos? Y entonces, no lo voy a hacer muy largo esto, porque si no podríamos hablar mucho de cada tema, pero tal vez por miedo, por temor no nos dejamos transformar, porque preferimos seguir viviendo con lo viejo conocido. Entonces no estoy nada bien, no la estoy pasando bien, pero tengo miedo a lo que Dios pueda hacer conmigo. Me quedo con lo que conozco y no me dejo transformar. Por orgullo, tal vez no te estás dejando transformar, porque preferimos seguir yendo adelante nosotros y tener la última palabra nosotros y no darle el mando de nuestra vida al Señor. Entonces, el orgullo es eso. El orgullo, en definitiva, dice, mi opinión cuenta más que la de Dios. No lo digo así, pero lo creen. En el fondo, son personas que toman todas las decisiones de su vida, el rumbo de su familia, el rumbo de su vida, hasta el rumbo de su vida espiritual. Entonces, el orgullo es un enemigo de la fe y del propósito. El orgullo no glorifica a Dios. Señor, te doy toda la gloria, pero hago lo que quiero con mi vida. No le estamos dando la gloria a Dios. Dios dice, lo que estás diciendo con tus palabras, tenés que respaldarlo con tus acciones. Darle la gloria a Dios es entregarme en sus manos, sabiendo que Él es fiel.
y que Él lo que prometió lo cumple, que Él no miente, hermano, no es hijo para mentir, no miente ni engaña. Es fiel, Dios es fiel. Él es fiel, podés confiar en Dios. Dios es fiel. Porque ese es el otro punto. La confianza, es necesario que confíes en Dios. Mirá, si te podría decir algo hoy, que te lleves de acá, varias cosas, pero esto es muy... no pases un minuto más de tu vida si no estás confiando en Dios. Esto es tremendo. No pases un momento más sin confiar en Dios. Atrévete a confiar. Dios no te va a defraudar. No te va a defraudar. Anímate a confiar en Dios. Podés soltar amarras. Podés dar un salto al vacío. No te vas a caer. Dios te va a sostener. Podés confiar. Y la fe es confiar. La fe es, estoy enfermo, no veo, pero confío. Mis hijos se apartaron del camino del Señor. Están en las drogas, están en donde sea, en la calle, en el mundo. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? No lo sé, pero confío en que vos lo vas a hacer. Eso es fe. Y te aseguro que si vos caminás en esa confianza, wow, poderoso, porque el diablo no va a poder traer más duda, ni incredulidad, ni nada. Y el propósito de Dios se va a llevar adelante en tu vida. Son las manos de Dios. No estamos hablando que nos sometemos en la mano del líder o del pastor. No. De hecho, me gustaría decirte algo. No pongas expectativas en mí. Pon expectativas en Dios. No pongas expectativas en mí. Ponlas en Dios. En Dios. En Él. Es el uno. No pongas expectativas. O sea, sí, hacer amigos, tener relaciones, tener un círculo de confianza. Tenés que tener tu pastor, tu líder, tus amigos en la fe, por supuesto, y confiar en ellos. Pero tu fe, tu corazón, tu expectativa en Dios. Porque el hombre, hermano, falla. Pero hay uno que no falla. Y su nombre es admirable consejero, príncipe de paz. Él no falla. Entonces, Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nuestro barro, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos obras en las manos del Señor. Amén. Obras en las manos del Señor. No en cualquier mano, en el que te ama. Ser cristianos y no dejarnos transformar por Dios es una necedad total. Ser cristianos y no dejarnos bendecir por Dios y caminar en sus manos es como trágico. Dios tiene el poder de moldearnos, pero es necesario tu disposición para que Él lo pueda hacer. Amén. Entonces el barro, el otro punto que anoté acá, es que el barro tiene una actitud, que es que se somete. Decí conmigo, se somete. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Amén. Humillaos, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. El barro, hermano, si no se somete, se arruina. Si le pudiéramos preguntar al barro, el barro mismo nos diría que le conviene someterse al alfarero. Porque si no se somete, va a seguir siendo ¿qué cosa? Barro. Pero si se somete al proceso, se va a convertir en un vaso útil en las manos de Dios. Si le preguntáramos al barro, el barro mismo nos diría: pero claro que sí. ¿Cómo no me voy a someter al alfarero?
Nosotros somos barro. El barro se compone de polvo y de agua. Y nosotros también somos polvo y agua. El agua es Él. Él es el agua de vida que hoy está en nosotros. El barro no se puede automoldear. No, yo hoy decido automoldearme, dice el barro. Entonces se pone una manijita acá y una acá. No, necesita del alfarero que lo ayude, que lo bendiga. Sería maravilloso si el barro siempre se sometiera en las manos del alfarero. Por eso la palabra someter significa ponerse debajo, ponernos debajo en una actitud de sometimiento, de rendición a Dios. ¿Cuántos están rendidos delante de Dios? ¿Sabés qué es rendido? Es la bandera de blanco, así. La bandera de blanco creo es lo último en la batalla. Ya está, listo, entrego bandera de blanco, estoy rendido. Rindámonos a Dios. Necesitamos rendirnos a Dios. Someterse a Dios significa que reconocemos su autoridad, que reconocemos su soberanía, que reconocemos su señorío, que reconocemos que Él es el buen pastor. ¿Cuántos tienen un buen pastor? Es Él, es Jesús. Jesús es el buen pastor. Entonces, someterse a Dios, escucha esto, no es una rendición de derrota. No es que me rindo porque estoy perdido, sino que es, me someto para ponerme en las manos de Dios, para alinearme con Dios, con mi Creador, con mi Señor, mi Salvador. Me alineo con Él, camino. O sea, someternos es estar en su voluntad. ¿Entendés? Es una actitud hacia adelante. No es algo de derrota, de pérdida. Tal vez sí, hay pérdida, pero para ganar. Perdemos para ganar. Como el barro en manos del alfarero, nuestra forma se define por el contacto con su presencia. Él es el alfarero. Su presencia es la que te está dando transformación en tu vida. Y vemos, realmente lo estamos viendo. ¿Cuántos son testigos de ver lo que Dios hace en una vida que está sometida a Dios? Con la pastora realmente estamos tan agradecidos de ver vidas que llegaron destruidas. Ayer tuvimos una entrevista con una persona que llegó hace un año con una sobredosis de clonazepam y a punto de morirse de una sobredosis. Y cuando tuvimos la entrevista, la trajeron los papás, hace un año, ¿no? Y los padres no creían, ella no creía en Dios. Los padres, sí, a su forma. Pero siervos de Dios de esta casa le dijeron, ¿por qué no vienen a buscar de Dios? Y ahí levantaron el teléfono, nos llamaron y vinieron. Y cuando esta chica vino, estaba recién salida de alta del hospital, con todo un proceso todavía, como estaba como dormida, media como que desvariaba un poco. Y nosotros con Nancy son situaciones límites, porque le decíamos, ¿querés aceptar a Jesús? No quiero. ¿Cómo estás? Mal. ¿Qué querés hacer? Nada. Me quiero morir. Mi vida no tiene sentido. Y entonces dijimos con Nancy, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a orar por vos y vamos a creer nosotros por vos de que Dios te va a sanar. Y lo único que te pido, le digo, lo único que te voy a pedir es que le des una oportunidad a Jesús. Una sola. Dale una oportunidad para que Él sea el Señor de tu vida. Y ella aceptó esa oportunidad. Aceptó, abrió la puerta de su corazón y aceptó a Jesús y dijo, te doy una oportunidad para que bendigas mi vida. Y se rindió delante de Dios. Lo que vimos es rendición.
Todos nos rendimos porque no había otra cosa para hacer. Creo que la rendición llega cuando nos damos cuenta que todos los planes que tuvimos no sirvieron de nada. Y lo único que nos queda es rendirnos. Ella se rindió, nosotros ya estábamos rendidos de antes. Oramos por su vida. Y hoy ella está insertada en la iglesia, está sana, está bendecida. Dios la restauró, Dios sigue haciendo un proceso, pero está mucho mejor. Él lo hizo, Él lo hizo. Porque se sometió. Y ayer nos decía, el único que me sostiene, porque todavía está con luchas, está batallando, pero dice, el único que me sostiene es el Señor. En un año de entrega, de sometimiento, aprendió a darse cuenta que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Jeremías dice en el versículo 4, Jeremías 18:4, que la vasija se echó a perder. Y este es un punto muy interesante porque nosotros pensamos que por nuestros errores el alfarero o Dios nos descarta. Hay mucha gente caminando con esta mentira del diablo que por sus pecados, que por sus errores ya no son dignos de Dios y que Dios los descartó. Le fallé a mi familia, soy un desastre, cometí errores con mi esposa, con mis hijos, con mi esposo, con mis padres, con mis amigos. El orgullo me llevó a perder cosas, ya no sirvo, ya no valgo, ya no puedo hacer las cosas. Pero lo hermoso de esta enseñanza es que el alfarero conoce el material con el que trabaja. Y Dios conoce a sus hijos. Y Él sabe que somos débiles. El Salmo 103:14, la NTV, dice, pues Él sabe, ¿qué cosa? Lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Y Dios no deshace la vasija. Dios no borra, no se deshace de la arcilla, del barro defectuoso, sino que dice Jeremías que lo vuelve a hacer. Lo vuelve a hacer, una nueva oportunidad de restauración, de creatividad. Él no descarta el barro defectuoso, así como Dios no nos descarta a nosotros, que somos defectuosos. Así como el alfarero, Dios le está mostrando al profeta Jeremías que el alfarero no descartó la tierra, el barro, para que entienda el profeta, y hoy entiendas vos y yo, que no somos descartables para Dios, que no hay nada que puedas hacer que te aleje de Dios. Jeremías 18:4 dice, y se echó a perder en su mano y la volvió a hacer, hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Esto me encanta. Según le pareció mejor, o sea, con el mismo material produjo algo mejor. Así que decí conmigo, mejor. Entonces, ¿qué entiendo? Que lo que parecía un defecto, lo que parecía una grieta, fue el proceso que el alfarero utilizó para crear aún algo mejor de lo que estaba creado. Esa vasija frágil, débil, se rompió, pero dice que él volvió e hizo otra que le pareció mejor hacerla. Entonces, si llevas esta palabra a tu vida, tus debilidades, tus errores, las malas decisiones que tomaste, en manos de Dios son la circunstancia perfecta para que Dios nos transforme en algo mejor. Para que Dios haga de nosotros algo más conforme a su imagen, algo más cerca de su voluntad y más cerca de su amor y su propósito. Me encanta esto. Dios lo hizo porque le pareció mejor hacerla. Cada cicatriz, cada imperfección,
son parte del proceso. Cada cicatriz que tenés, cada herida. ¿Cuántos tenían heridas en el corazón? Porque las de afuera se ven, pero las de adentro solo las conoces vos y Dios. Voy terminando. El proceso de modelado, de moldeado no es fácil. Cuando Dios trabaja con nosotros puede ser doloroso. Hebreos 12:11 dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Mira qué hermoso. El proceso es doloroso. Sí, lo sabemos. ¿Cuántos lo saben? Pero necesario. Bienvenidos al club. Y cada crisis es una oportunidad de crecimiento. Cada crisis es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Que de eso se trata. Cada crisis es una oportunidad de estar más cerca de Él, de conocerlo más, de administrar su presencia, su gloria. Entonces, las circunstancias que estás atravesando no vienen a destruirte. Son parte del proceso que Dios te está dando porque quiere lo mejor para vos. Vas a tener que pasar por el fuego. Decí conmigo, fuego. Jeremías no lo nombra, pero todos los que alguna vez trabajamos con arcilla, yo trabajé en mi tratamiento de adicciones, había un taller de cerámica. Y entonces había una profesora, una maestra que nos enseñaba. Hicimos ahí unos cacharros para regalarle a mi mamá. Y todavía lo tiene. Y lo hice con mucho amor. Y me acuerdo que el último proceso era la pintura, después de que estaba construido. Y después el último era el horno. Decí conmigo, horno. Era necesario el fuego, porque sin fuego seguía siendo barro. Pero el fuego le daba la resistencia para que eso que había fabricado pueda ser útil. Esa vasija, ese vaso pueda ser usado para sus propósitos. El fuego es necesario. El dolor, el ser estirados, el estar incómodos, es una buena señal. Sin duda, ¿no? ¿No, pastora? Nos ponemos bien cuando vemos que hay procesos, que si no los hay, nunca. Si no hay nunca proceso, eso sí, es peligroso. Pero si hay proceso es señal de crecimiento. La señal de que estés siendo procesado es la evidencia de que Dios está haciendo algo hermoso con tu vida. Si estás atravesando por el fuego, por los valles, por los problemas, por los desiertos, entonces es porque Dios está trabajando con tu vida. Pero vas a salir de esos lugares bendecido. Vas a salir de esos lugares como un vaso y una vasija útil en las manos del Señor. Voy terminando ahora sí. Primera de Pedro 4:12 dice: queridos amigos, no se sorprendan por las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo les sucediera. Dice, no te sorprendas por las pruebas que estés atravesando, dice Pedro. Así que decile que está a tu lado, no te sorprendas por el fuego, no te sorprendas por las pruebas. Decí conmigo, no me sorprendo. ¿Cuántos lo creen? No te sorprendas. Si estás probado, si hay fuego que está quemando, una prueba, no te sorprendas. ¿Qué dice el Señor en el 13? En cambio, alégrense. Ya no le gustó a nadie eso. Alégrense, dice. Mucho. ¿Cuánto hay que alegrarse? Mucho. Decí conmigo, mucho. Pero no en la iglesia. En la casa, cuando viene la suegra de visita. Y cuando necesitas, tenés hambre y no hay nada para comer. Y cuando te duele el cuerpo.
Y no llega la sanidad. Se puso seria la cosa. Ahí, cuando no ves lo que Dios está haciendo, no tenés que verlo, tenés que creerlo. Aunque no lo veas, Dios está trabajando. Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Entonces ahí es donde tenemos que aplicar esta palabra. Antes de pelearme con mi esposa, tengo que amarla y bendecirla. Y alegrarme por ella y por mis hijos y por mis padres y por tus padres. Alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo. ¡Wow! El alegrarte de las pruebas es la actitud que Dios quiere que tengas, porque estas pruebas te hacen ser partícipe con Él de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Amén. El lugar no es, no te protejas, no te escondas, date a conocer. Date a conocer. Y si estás probado, ¿qué problema hay? Estamos todos siendo probados. Y estamos todos creciendo. Por último, el profeta Jeremías 18:5-6 dice, termina, y dice: después el Señor me dio este mensaje. Después de que le muestra la vasija al alfarero, le dice: oh Israel, el 6, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así están ustedes, nosotros, en las manos de Dios. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, tu vida, decí conmigo, mi vida, está en las manos de Dios. Amén. Entonces, es tiempo de dejarnos transformar por Dios. Es tiempo de someternos, es tiempo de rendirnos, es tiempo de que resplandezca la luz de Cristo en todas las áreas de tu vida. Si algún área de tu vida no está resplandeciendo en gloria, es porque todavía estás creyendo una mentira del diablo. Todavía eso está creyendo una mentira del diablo. Y la actitud no es pensar y pensar y pensar cómo hacerlo. La actitud es sacar la bandera de blanco, sacar la bandera de rendición delante de Dios y decirle: Señor, me rindo a tu voluntad, me rindo a tus planes, me rindo a tus propósitos. Tus planes son mejores que los míos, tus caminos son más altos que los míos, y lo mejor que me puede pasar es entender y caminar y dejarme transformar, porque estoy seguro que vas a ser un instrumento, una vasija útil para la gloria de Dios, en las manos del Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso. Gracias, Jesús.